Claro, ¿no? Y es muy bacano que hagas esto porque hay muchos productores que se aprovechan de esto y empiezan a cobrarle al artista. Uno por lo general, por la experiencia, tiende a tener retroalimentaciones que pueden ser muy prácticas para la visión del artista. Hola, ¿qué más, mi gente? Estamos aquí en un nuevo programa de Nexus, donde vamos a hacer en un podcast una entrevista a los más duros de Medellín. Empezando con Lex, que nos han hablado en toda la EAS y en muchas partes de Medellín, que es un duro, un teso. Logra encontrar el enfoque a los artistas y bienvenido, Lex, a este programa. No, muchas gracias por invitarme, más que es una sección nueva, entonces bacano estar poder ser parte desde el inicio. Muchas gracias. Bueno, cuéntame, Lex, ya que has estado con tantos artistas, siempre hay un primer paso. Y cuando vas a empezar un proyecto es esa primera idea para encontrar qué es lo que quiero hacer. Cuéntame, ¿qué es lo primero que haces con todos los artistas? Bueno, lo primero es sagrado, es conocer muy bien qué es la visión del artista, porque pasa mucho que al no comprender qué es lo que quiere lograr el artista, pues es muy fácil desviarnos y coger un norte que de pronto no es lo que se buscaba desde el inicio. Entonces lo primero es conocer qué es lo que le gusta al artista, por qué, ¿cierto? Qué es lo que ha querido lograr, lo ha logrado, no, por qué es lo que ha impedido que lo logre hasta el momento, cómo puedo hacer yo para cambiar un poco eso, ¿cierto? Mi labor acá en este caso es primeramente conocer, escuchar un poco el proceso, qué proceso has tenido como artista, cómo lo puedo complementar yo, ¿cierto? Todo, entender en qué punto está el proceso y en base a eso escuchar, y ya de a poquito vamos tomando un par de decisiones que ya les comentaré pues conforme pase el tiempo acá. ¿Listo? Y por ejemplo, cuéntame si te llega algún artista que no tiene nada de experiencia, que llegue como yo quiero ser artista, pero por ejemplo no ha cantado mucho, o que de pronto haya tenido unas clases de canto pero que no tengan ninguna idea de qué género, qué es lo que le gustaría hacer. ¿Tú cómo lo orientarías? Bueno, parte de primeramente escuchar es conocer también eso. No tengo casi experiencia pero quiero ser artista, ¿cierto? Hay veces que las personas tienen, digámosle, mucho talento ya adelantado, ¿cierto? Llegan a ser un poco como empíricos, entonces tienen mucho camino adelantado, pero no lo saben, entonces tranquilamente dicen, yo quiero ser artista, no tengo tanta experiencia, pero llegué ahora en La Boca, por ejemplo, o cantan y tienen algo ya muy estructurado con lo que trabajar. Pasa lo contrario también, de que hay artistas que de pronto no tienen ni experiencia ni nada un poquito más desarrollado, entonces toca ser muy honesto como en los dos casos. En el primer caso, donde el artista indirectamente tiene ya trabajo un poquito adelantado, así sea como por talento, por empírico, que sea, ya toca entonces mirar en qué punto está y cómo empezar a moldearlo de a poco con mucha paciencia, porque empezar a ser artista, eso es algo muy complejo que comprende muchas cosas. Entonces los artistas de pronto, si uno le entra con toda la información de batacazo, suele llegar a ser muy complicado. Del otro caso contrario, donde no tiene tanta experiencia y tampoco hay algo desarrollado, sí toca ser muy honesto y ponerlo a estudiar primero, ¿cierto? Que de pronto vaya a desarrollar algunas habilidades, que lo eduquen un poco, que tenga unas primeras bases con las que podamos trabajar, porque ya entrar a desarrollar un proyecto musical a veces suele ser un poco costoso, ¿cierto? Hay cositas que tienen que tener en cuenta. Entonces, para evitar problemas a futuro, hay que ser muy honesto en los dos casos, mirar en qué punto está. Si estás en este punto donde estás muy emergente y no tienes algo con que trabajar todavía, edúcate, vive un proceso, conoce nuevas cosas, desarróllate y ya, después empezamos a trabajar, que es mucho más fácil. Y el otro caso, si ya hay algo con que trabajar, ya pues yo también entro como a asesorar el proceso, a decirte, y ya empezaremos a trabajar y ya otro proceso diferente. Claro, y es muy bacano que hagas eso porque hay muchos productores que se aprovechan de esto y empiezan a cobrarle al artista simplemente Exacto. Sin experiencia para sacarle algo de dinero. Exacto, y eso sí pasa mucho. Nosotros no lo adoptamos primero que todo porque es algo más contraproducente incluso para uno, porque pues al uno sacar una producción con un artista va la imagen de uno implicada, ¿cierto? Entonces uno tiene que bregar, o bueno, es nuestra filosofía, bregar a que el trabajo que se haga con el artista sea lo mejor hasta lo que él pueda lograr en el momento y lo mejor para nosotros también complementar el proyecto de él. Entonces, si no podemos asegurar muy buen trabajo, primero entonces mejor desarróllate y cuando vuelvas te podemos asegurar un muy buen trabajo, pero al revés suele ser un poquito complicado. ¿Y alguna vez te ha tocado hacerlo? ¿Mandar a estudiar? Sí, claro, muchas veces, y me ha pasado también del otro caso, pero no me ha tocado, pues he tenido la suerte de que no se enoja la gente, sino que comprende, como que no, antes bacano, yo siempre he querido estudiar pero no sabía dónde, entonces ya uno empieza pues como a aconsejarlos, no, mira aquí vamos a hacer esto, cierto, pero sí me ha tocado vivir realmente de las dos experiencias. No, y cuéntame en el aspecto, por ejemplo, cuando escuchas a un artista y dices, bueno, tengo que acomodarlo, en plan, ¿qué software utilizo? ¿Qué herramientas, plugins? Digamos, por ejemplo, que te llega una mujer que canta muy agudo y un hombre que canta muy grave y que tenga un matiz más pastoso. ¿Tú qué haces? ¿Cómo analizas la situación
para elegir los plugins y el software que vas a utilizar? Ok, bueno, independientemente de, como productor, independientemente del software, va dentro del conocimiento que uno tenga dentro de la teoría de la producción y todo eso, porque el software no influye mucho en el resultado final. Sin embargo, cada software tiene unas funcionalidades y un desarrollo diferente, entonces te va a permitir llegar a un resultado más rápido, un poquito más lento. Entonces, como productor, yo aconsejaría que conozcas muy bien todos los software que hay a disposición, o que pruebes pues al menos algunos, ¿cierto? Porque si no conoces la mayoría de software, no sabes con cuál te vas a sentir más cómodo. Entonces puede que con el que estés trabajando no te guste tanto, pero es el único que conoces. En cambio, si conoces 3, 4, sabes, me gustó más trabajar en ese, entonces ya te diste la tarea de conocer al menos otros flujos de trabajo, ya tú puedes escoger, no, mira que me voy por ese, me voy con este. Ya para dentro de trabajar dentro del software con el artista, no, porque es que este tiene la voz más así o este más así, eso ya va, es como te digo, dentro del conocimiento pues técnico, pero realmente cualquier artista se puede trabajar en cualquier software. Incluso la mayoría de productores trabajamos en un software para crear cierto tipo de cosas y en un punto de un proceso en adelante tenemos que trabajar en otro software porque lo facilita más esos procesos. Dado el caso en el que el proceso sea creativo como creación de pistas, composición y eso, pues los más famosos son Ableton y FL. Pero pues como les digo, hay muchos productores que también estudian o utilizan Studio One, Reaper, otro tipo de DAWs. Pero pasa que en la industria lo más común es que cuando se trata de temas de grabación en adelante, como grabación, mezcla y mastering, pues ya el estándar es Pro Tools, ¿cierto? Es el estándar porque ya la mayoría de estudios ya tienen eso, el flujo de trabajo es muy acelerado para lo que son esos procesos de grabación, mezcla y mastering. Entonces si adoptas por eso, por el flujo de trabajo que da para esos procesos, y para creación de pistas, Pro Tools de pronto no es la mejor idea. Entonces, pero como te digo, conozco productores que producen o que crean en Pro Tools y cierto, ya ellos tienen su flujo de trabajo, pero entonces ya es tarea de cada productor conocer muy bien las herramientas y ya ver qué puede lograr con ellas. Y respecto a los plugins y micrófonos, en plan, con cada artista, digamos, el ejemplo que te di, una mujer que cantara muy agudo, muy brillante, y un hombre que cante más grave, pastoso. Ok, con los micrófonos, como equipo, como ¿qué podemos lograr con el micrófono? No, eso ya varía mucho. O sea, si usted se puede dar la tarea de tener un montón de micrófonos para escoger como con cuál voz grabar a un artista, pues excelente. Eso ya suele ser un poquito costoso, pero si tienes la posibilidad, te toca lo mismo, entrar a estudiar qué micrófono, cómo suena las tomas con ese micrófono, porque pasa que algunos tienen mucho resalto, por ejemplo en frecuencias altas. Entonces tú colocar una nena que tiene una voz bien filuda, cantar con un micrófono que resalta frecuencias altas, de pronto no es la mejor idea. Entonces tú ya pudiendo escoger, no, que ese micrófono suena cuando graba, suena más cálido, entonces ya tú escoges ese para contrarrestar un poquito como el de la nena, ¿cierto? Ya va muy como dentro de tus posibilidades. Por lo general una persona tiene un muy buen micrófono porque invirtió en un buen micrófono, o un micrófono pues de gama normal, y ya con ese dentro del programa, como te digo que muchas cosas adicionales que la mayoría van dentro de los tecnicismos que ya tú sepas, con el mismo micrófono puedes trabajar tranquilamente muchos proyectos y lograr excelentes resultados. No, me imagino que de parte tuya han pasado miles de artistas, muchos, sean cientos. Sí, claro. ¿Alguna vez te ha tocado alguno que te haya dicho como yo tengo esta idea de mi proyecto y tiene que ser así, como una idea muy ya enfocada? Ok, sí, muchas veces, pero pasa que, como te digo, con la gente con la que trabajamos suele ser muy receptiva. Cuando llegan me dicen, no, mi proyecto es así, uno por lo general, por la experiencia, tiende a tener retroalimentaciones que pueden ser muy prácticas para la visión del artista. Entonces cuando ellos me dicen, no, es muy así, uno dice, si uno ve mucha coherencia en lo que están diciendo, uno respeta eso porque es la visión del artista y yo no la puedo cambiar, yo la puedo mejorar, ¿cierto? Y si tengo material o tengo conocimiento para mejorarlo, pues yo lo voy a hacer. Caso contrario de que de pronto el artista la tenga reclara y yo no vea como una incoherencia o algo por el estilo, yo le digo, está increíble, vamos para adelante, ¿cierto? Yo me trato de acoplar y ya desde mi experiencia trato pues como de hacer realidad la visión del artista, las necesidades del artista, pero no trato es como de cambiarla, no trato es de mejorarla. Si el artista ya tiene todo claro, excelente, pero es muy raro, la verdad es muy raro que ya llegue un artista que así, ya es un artista que por lo general tiene varios años, tiene varias experiencias, ya pasa por todos esos procesos emergentes, entonces de pronto si pasa, pues no hay ningún problema, sí me ha pasado, pero es mucho más común ver artistas que de pronto no tienen mucho eso claro, porque también es un proceso largo, el proceso en el que se dan cuenta de que mi marca es así, que esto es así, que me gustaría eso, porque al principio incluso empiezan con una visión, pero la visión va mutando conforme van desarrollando el proyecto y es normal. Es como cuando tú vas creciendo en la vida, te gustaban cosas a los 16 años, a los 23 te gustan cosas totalmente diferentes. Lo mismo con la música. Hay gente que empieza trabajando un género y se enamora de otro género a mitad del proyecto y cambian todo, ¿cierto? Entonces, por eso te digo que es más raro que llegue un artista como que con todo claro y proyectos así.
más bien me ha tocado retroalimentar muchos proyectos, pero pasa de todo realmente. Hablando de eso, por ejemplo, escuché una frase, la cual es que tanto los productores como los ingenieros de mezcla y mastering, además de tener que saber de música, tienen que saber de relaciones públicas, personales. En el sentido de que, por ejemplo, cuando tienes que llegar a lo que tú comentabas, decirle a alguien, ve, yo creo que eso podría mejorar. ¿Tú qué le recomendarías a los productores, en plan, qué tacto o de qué manera deberían de decirle eso a sus clientes? No, eso va mucho en lo que el productor se dé la tarea de conocer al artista, porque por ejemplo hay gente que es cero tacto, pero no por uno, sino porque les gusta que sean mucho más directos con ellos. Entonces si de pronto tratas de decir las cosas con un poquito más como de tacto, hasta se enojan, ¿cierto? Entonces va mucho como en la relación que te das con la persona, entrar a conocerla, o bueno, no es que se enojen, sino que les das estrés porque sienten que estás dando con muchos rodeos. Entonces no, dime las cosas de una vez, ¿cierto? Pero hay otros como que si de pronto ya les dices las cosas muy directo, sí se por debajan, porque es que es una rama creativa, y la rama creativa, los artistas suelen ser muy sentimentales y está bien, es normal. Por eso son artistas, ¿cierto? Pero depende mucho de la relación con cada persona, es muy independiente. Entonces un muy buen productor tiene que comprender eso, porque hay algo que muchos productores pecan, y es que no ponen como una prioridad la relación o el conocer muy bien cómo se comporta la otra persona, claro, para poder darle una muy buena atención, para poder comprender muy bien cómo quiere desarrollar todo. Entonces ellos piensan que de pronto una buena producción simplemente es yo me siento acá, hago mi mejor trabajo técnico posible, porque es eso, es técnico, el mejor trabajo técnico posible, y ya el artista tiene que hacer lo suyo. Entonces de pronto ahí como no hay mucha sinergia, ¿cierto? Entonces de pronto eso es lo que se presta para que mucha gente no se entienda, muchas producciones no salen como al final como hubieran esperado, porque como te digo, no se dan la tarea de conocer a la otra persona hasta para saber cómo les gustaría que le dieran las cosas, ¿sí me entiendes? Entonces eso es sagrado, siento que es. Entonces tú sientes de que un productor debe ser más bien como un amigo del artista y no tanto como el que le crea las pistas y ya. Total, que crea las pistas es un beatmaker, le comprende todos estos parámetros, se termina siendo un productor. Porque el entender al artista, eso es otra ciencia, eso es otra ciencia, y la relación con el artista es fundamental. Un artista es como una relación amorosa, pero pues obviamente ya a modo laboral. Hay que entender todo, hay que tener ese respeto, hay que entender al otro, hay que tener paciencia, hay que tener muchas cosas, que es lo que va a permitir que el artista se sienta cómodo, que tú como productor también te sientas cómodo. No es como solamente velar por ellos, sino también velar porque tú estés bien, te sientas cómodo, y eso ayuda a que el trabajo salga mucho mejor. Entonces la relación productor-artista hay que cuidarla mucho, y también ayuda a que la identidad salga mucho más clara del artista, que los trabajos sean mucho más amenos, porque no importa si nuestro trabajo es muy profesional, por ejemplo, pero tú no te sientes cómodo, entonces a duras penas vas a querer seguir trabajando, porque es como que sí, me gusta la canción, pero no me gusta cómo me tratas, no me gusta cómo me hablas, entonces voy a seguir yendo porque el trabajo es muy bueno. No, probablemente no pasa, y probablemente yo como productor tampoco voy a querer trabajando contigo, porque llega un punto donde ese tipo de cositas pesan más, ¿cierto? Como que ese tipo de tratos pesan más. Entonces el producto tiene que ser, un productor, tiene que ser muy bueno, y aparte tiene que ser muy inteligente emocionalmente, y aparte tiene que tener muy buen tacto con las personas. Si algo se les queda de esta entrevista es lo que dijo Lex, de que lo que diferencia un beatmaker de un productor es cómo tratan a las personas, a sus clientes. Y es que es una parte fundamental. Claro. Son muchas más cosas, pero es una parte muy fundamental. Sí, no, y es que la verdad es que tiene sentido, porque yo he llegado a ver productores que simplemente es como grave, y no dan como ese acompañamiento que tanto te caracteriza. Exacto, una asesoría, una indicación, mira, estás fallando por esto. El productor, alguien que no le presta atención como a esas cosas, dice, no, otra vez grave, y no explica qué es lo que está fallando. Entonces el artista vuelve y graba mal, entonces va más tiempo en la sesión, entonces sale más costoso, entonces el artista se frustra, entonces el artista ya piensa que lo que está haciendo está mal, entonces ya empieza a dudar, no, eso sí es para mí, eso será para... ¿Cierto? Hay muchas cosas que se desligan a raíz de eso, que un productor tiene que cuidar mucho, porque estamos trabajando con sueños, no solamente con los de los artistas. Pues usted está haciendo su producto porque de alguna manera también es su sueño, entonces hay que cuidar su sueño, hay que cuidar el sueño de los demás y construirlos juntos. Y así como tú dices que trabajas con sueños, me imagino que al haber tantos sueños, tantas personas, el ambiente con la producción musical, y sobre todo aquí en Medellín, me imagino que es muy saturado. Entonces me imagino que siempre son los mismos sonidos, los mismos plugins. ¿Cómo tú logras inspirarte para salirte de esa casilla y lograr ese sonido tan único que tanto te caracteriza? Bueno, eso antes de llegar a ese punto hay muchas frustraciones. Claro. Hay muchas frustraciones, porque no es tan fácil uno llegar como a un resultado de decir, es que voy a hacer esto para dejar de parecerme a los demás por el exceso como de mercado que hay. Entonces uno tiene que frustrar mucho, probando muchas maneras. Entre esas la que más ha funcionado, por ejemplo, no solamente a mí sino a muchos colegas, es ver que es el exceso de oferta que hay
en este momento en concreaciones musicales. ¿Qué tanto están haciendo todos los artistas? Si hay tanta oferta de tanto artista y tanta música, ¿qué es lo que están haciendo todos? Y lo más probable es que uno encuentre patrones, como que la mayoría está haciendo lo mismo, ¿cierto? Lo que están haciendo todos se parece un montón, lo que están haciendo los poquitos que son diferentes es muy diferente. Entonces uno encuentra como en la mayoría, encuentra ideas. Uno dice, bueno, primero que todo, para desaturarse de eso o innovar creativamente es entender qué es lo que está pasando, analizar. Cuando tú ves que todo el mundo está haciendo lo mismo, cuando ya entras a mirar como el mercado y entiendes esa saturación, tú ves que está haciendo todo el mundo lo mismo, entonces dices, bueno, todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿qué es lo que están haciendo? Eso es lo que están haciendo tan y eso, ¿cómo voy a hacer yo para hacer algo diferente a eso? Claro. Entendiendo que eso es lo que está en este momento causando una saturación de oferta, ¿cierto? ¿Cómo hacer yo algo diferente? Respetando que la gente está acostumbrada a eso, ¿cierto? Porque ya pasa que la gente se va al otro extremo y hace algo bien raro, bien propuesta, entonces ya suena muy extraño, entonces se descarta, ¿cierto? Entonces, como respeto lo que a la gente le está gustando en ese momento e innovo con eso, ¿cierto? Hago un poquito lo contrario, pero respetando ciertas características para que sea agradable, para que la gente... Esas son cosas que uno tiene que saber como productor porque la gente no tiene ni idea de eso. La gente no va a saber, es que me gusta esa canción, porque... No. Tú tienes que saber qué es lo que le gusta a la gente, analizando todas esas cositas, y ya como resultado tú llegas y sacas una propuesta y la gente le gusta y no saben por qué, pues les gusta. ¿Y alguna vez te han rechazado alguna propuesta? Sí, claro, un montón. El día a día. El día a día del productor. Y uno en su momento uno dice, uy, ¿por qué? Y ya después pasan 3-5 meses, ya tú eres mejor, conoces más cosas y echas para atrás y miras esa misma propuesta que hiciste que es te rechazaron. Ay, no, con razón. Qué vergüenza, no, qué oso. O sea, cómo propuse yo esa cosa de barbaridad. Pero es parte del proceso. Claro. Conforme los rechazos, es que lo único que te haces mejor son los rechazos, son los fracasos. Sí. Los buenos momentos se agradecen y todo, pero lo único que te hace pasar a ser mejor es pasar un mal rato, ¿sí me entiendes? Un rechazo, un fracaso, te hace reevaluarte muchas cosas, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pude haber hecho mejor? No entiendo, ¿cierto? Entonces, sí es necesario. Sí, hermano, una pregunta, con tanto artista emergente que hay aquí en Medellín, que dicen de que uno mueve un palo y caen 1000 reggaetoneros, sí. ¿Tú cómo lo afrontas? ¿Cómo afrontas tantos artistas emergentes que están llegando? ¿Cómo lo afronta? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de las propuestas que a veces de pronto pueden ser o dispares similares o en plan lo que, como son tantos de que tengan, me puedes grabar y que tenga ya la agenda llena. Ok, no, pues es un problema excelente. Eso es bueno. La verdad, ese problema es un problema buenísimo. Es como que venga para mí eso. Sí, porque no, hay cosas que yo tengo que ser muy honesto con la gente. Yo le digo, mira que en este momento no puedo hacerlo. O sea, no puedo porque estoy a full, pero tengo unos muy buenos colegas que hacen un muy buen trabajo, entonces con ellos también me puedo permitir no defraudar a esas personas y permitirles también referenciarlos con unos muy buenos colegas, entonces trabajamos juntos todos y al final de cuentas también me hago parte indirectamente de esos proyectos porque yo también puedo estar ahí retroalimentando, no todo el tiempo como me gustaría porque ya tengo mucha parte pues como de la agenda cubierta, pero los colegas me muestran, mira lo que hicimos papá, yo, uy, qué brutal eso, mira, podríamos hacer esto, tal, y ya es una manera un poquito indirecta como de estar en el proyecto, pero no me desligo totalmente y claro, me parece muy bacano. Habiendo tantos productores aquí en Medellín, lo más probable es de que muchos de ellos cometan muchos errores, y para ti, ¿cuál es como uno que es muy común y que además dices como, oigan, traten de evitar esto porque puede llegar a afectar su carrera? El principal de todos es el ego. El ego, porque muchos productores conforme van avanzando en la carrera ya empiezan a entender, o bueno, a creer mejor dicho, que se saben mucho o que se la saben todas, pues ya siendo muy extremista. El problema de un ego que se va desarrollando sobre el tiempo es que dejan de ser receptivos, entonces empiezan a pensar que ellos tienen la razón en todo, entonces conforme van avanzando dejan de aceptar retroalimentaciones de la mayoría de personas, a menos que sea gente pues como que ya o se las meta forzadas o sea gente pues ya muy top, ¿cierto? El problema de esto es que al no aceptar retroalimentaciones de mucha gente, yo siempre digo, hay que escuchar y ya tú tomas lo que te sirva, ¿cierto? Pero no dejar de escuchar, porque dentro de lo que te dice la gente pueden haber muy buenas ideas, pueden haber muchas retroalimentaciones. Entonces conforme los productores avanzan, ellos empiezan a tener un ego muy brusco, en donde dejan de escuchar a mucha gente, entonces empiezan a estancarse, se empiezan a estancar porque entonces ya lo que ellos saben, como es lo único en lo que confían, se quedan ahí, dejan de aprender nuevas cosas, porque ya dicen, no, pues yo ya llevo 8 años en esto, que me ha venido a enseñar a mí que lleva menos de un año siendo artista o siendo productor, pues digamos que un colega productor te está queriendo mostrar algo. Entonces el ego es algo que te suele frenar muchísimo, y es muy teso porque conforme vas avanzando más ego se te va desarrollando, ¿cierto? Entonces si tú no lo empiezas a controlar desde el inicio, va a llegar un punto en el que
no vas a creer en mucho lo que te digan, a menos pues que ya llegue pues un evento super canónico, porque lastimosamente uno aprende a mamonazos. Entonces si no llega, hasta que no llegue alguien así horrible y te pare en seco, que es una experiencia muy fea, no vas a entender muchas cosas. Entonces es una muy buena idea uno ahorrarse un montón de chicharrones, simplemente entendiendo que en escuchar a la gente pueden haber muchas cosas que te puedan servir, como pueden haber muchas que no, y es lo más normal. Pero tú tienes que escuchar, escucha, y ya toma decisiones. ¿Me sirve eso? Te voy a escuchar. ¿No me sirve eso? Gracias por decírmelo, por tomarte el tiempo de comentármelo, de querer hacerme mejor persona, mejor productor. No me sirve en este momento, ¿cierto? Yo sé que no me sirve porque yo conozco mi proceso, mi proyecto, no es algo que en este momento yo pueda aplicar, pero agradecer también mucho eso, agradecer que te tomas el tiempo de querer enseñarme algo nuevo, independientemente de si me sirve o no en este momento. Entonces tener un nivel de esa inteligencia, como de saber que no eres el mejor, ¿cierto? Está bien uno saber que uno es muy bueno, está bien uno creérselas, uno estar en la movie y todo eso, pero es mucho más sano reconocer que puedes estar perdiéndote de muy buena información solamente por querer aparentar algo, claro. Por querer aparentar algo. Entonces esto que estamos hablando ni siquiera es algo ya de producción técnica o algo así, pero es algo que te va a complementar mucho como un profesional dentro de la producción musical si lo desarrollas bien y si lo evitas desde un inicio. Con tanto productor musical aquí en Medellín hay una competencia enorme y muchos de ellos están buscando como la forma de ingresar poco a poco a esa industria tan competitiva. ¿Tú cómo le recomendarías que encontrasen contactos? ¿De qué manera es más eficiente como conseguir esas conexiones que les ayuden a ir poco a poco avanzando en esta carrera? Ok, bueno, hay muchas maneras, pero la que suele funcionar más es primero que todo pues ir contactándote con artistas, ¿cierto? Con artistas que por lo general uno tiene colegas que quieren ser artistas, que quieren cantar. Contactarte con ellos y ofrecerles no tus servicios, porque si estás en un punto muy emergente, pues primero necesitas desarrollar un catálogo con el que puedas trabajar, ¿cierto? Si no, es muy difícil que tú confíes en lo que yo estoy haciendo porque no tengo nada que mostrarte de que yo sé que te va a servir. Entonces, en un punto muy emergente, uno a veces hasta suele hacer las cosas o muy barato o casi que gratis, ¿cierto? Casi que gratis, para uno crear como ese primer portafolio con el que uno ya se puede mover después. Ya una vez uno encuentra a esos primeros artistas que confían en el trabajo de uno y uno crea un catálogo, pues uno puede dar de dos, uno puede seguir haciéndolo como por voz a voz, como que los pagan, recomiéndeme y eso, o puede ya empezar a publicar el trabajo en redes, y hay veces que mucha gente con tu trabajo que ya lo empieza a ver, le gusta, ya te empiezan a contactar, ¿cierto? De, mira, me gusta lo que hiciste, cuánto cobras, o se demora más de llegar, ¿cierto? Porque por ejemplo tu trabajo como emergente todavía le falta, entonces es sano comprender que, no me ha llamado nadie, no importa, voy a mejorar, vamos a seguir llamando gente, el mismo pelado, ¿te gustó ese man como canta? ¿Te gustó esta muchacha como canta? Venga para acá, vamos a hacer otro tema, lo sacamos, quedó mucho mejor, y ahí de a poco te vas abriendo un poquito de puertas. Ya cuando empiezas a trabajar con gente que te empieza a llamar de poco, suele ser mucho como el tema del voz a voz. Ya también te puedes mover mucho por redes, porque hoy las redes se dan una viralidad absurda, entonces si tú llegas y publicas tus videos, más gente te empieza a ver por otros medios, como que, bueno, ese man produce, mira cómo hizo esto, me gusta lo que hace, y siempre va a haber alguien que conecta con tu arte, siempre. Hay veces que les toma más tiempo a los productores que a otros, pero siempre hay alguien que conecta con tu arte, siempre hay alguien que necesita lo que tú le puedes ofrecer en el momento, y conforme vas avanzando es igual, siempre hay alguien que necesita un productor con mucha más experiencia, porque ya los que están empezando eso no les sirven, entonces ahí es donde entras tú, porque ya llevas un tiempo mejorando, cogiendo experiencia. Entonces en el punto en el que estés siempre hay alguien a que le sirve, y siempre hay alguien que te sirve a ti también. Entonces para empezarte a mostrar, o para empezar a hacer contactos y eso, es empezar a buscar horrible entre la gente que tienes a la mano, y puede ser entre las redes también, y ya uno va solucionando mucho en el camino. Realmente cuando uno empieza, que es lo más difícil, se empiezan a mostrar muchas cosas en el camino, muchas puertas, muchas posibilidades, que ya uno solito se va yendo, uno en este momento no las ve porque no está viviendo el proceso, pero conforme va pasando el tiempo y vas desarrollando tus producciones y eso, cositas empiezan a pasar, entonces esto es una de esas oportunidades, vamos a tener por acá, y así vas creciendo. Es muy de a poco, la verdad, esto es algo que requiere mucho tiempo, pero también, como cualquier carrera artística, la producción también es muy impredecible, porque es algo musical, y puede que una producción que hiciste con unos artistas que recién conociste y apenas estaba empezando, pues gustó mucho y se fue sola, entonces ya los contactos, hay un proceso que se ahorró uno horrible, porque entonces a todo el mundo le gustó lo que hiciste, entonces todo el mundo llegó. Es muy impredecible, ha pasado, pero lo más normal es el proceso un poquito más lento, donde de a poco te va haciendo notar, muy de a poco. Eso también como digo, es muy sano entender eso, que puede pasar de todo, como puede que se demore mucho más en pasar. Así lentamente, y la verdad es que sí es algo complicado, es una carrera de largo aliento. De aguante. Sí, de aguante, exactamente. Tienes razón con eso. Y ahora invirtamos un poco la pregunta que te hice antes.
respecto a que uno cómo debe tratar a los clientes o uno qué debe evitar. En este caso, antes habíamos hablado acerca de que un productor debe tratar de tener tacto con sus clientes, con los cantantes. Ahora supongamos que eres un productor y que tu cantante está siendo muy duro contigo, pero de pronto es porque tiene una forma muy maluca de hablar, o de por sí que te toca un cliente difícil. ¿Qué le recomendarías? A los productores que están pasando por esa situación. Sí. Lo que pasa ahí es que depende mucho del proceso en el que esté el artista, digo el productor, porque si es un productor emergente no va a saber cómo tratar con eso, ¿cierto? No va a saber cómo, no va a llevar una experiencia suficiente como de inteligencia emocional, que es lo que hablamos al inicio. ¿Y qué le recomendarías como para fortalecer esa experiencia? No, que sufra. Que sufra. Ahí no hay nada que se pueda. No, mire, te recomiendo que te calmes. El librito aquí. Sí, no, que te calmes y que hagas eso. Obviamente tienes que tratar de hacer siempre lo contrario a lo que pueda llevar a una mala situación. Digamos, si en este momento la persona con la que estoy tratando está siendo muy agresiva y eso, ya, si tú consideras que es más sano, hey, frenemos la sesión porque veo que no nos estamos entendiendo, siempre decirlo de la mejor manera, ¿cierto? Todo en pro de que no se magnifique, ¿cierto? Como el mal rato, porque pues también hay mucho artista que es muy, como digo, muy sentimental y eso puede pasar a situaciones bien, incluso violentas. Entonces, y conozco casos, entonces no es recomendado pues como hacer cualquier cosa que esté como en pro de hacer el problema más grande. Entonces si de pronto ves que te está quedando muy difícil como que llevarlo a cabo, para la sesión, ¿cierto? Para la sesión, independientemente si hay un pago de por medio, si ya es muy alto pues ya uno mira cómo resolver, pero si hay algún pago de por medio, más bien mira otras soluciones. Hey, creo que hoy de pronto está muy difícil, no nos estamos entendiendo, descansemos un ratico, ¿cierto? Si quieres descansa, nos vemos otro día, no hay problema. Hay que saber lidiar muy bien con eso porque así como puedes hacer las cosas muy bien durante 3 años, una mala situación puede que te dañe mucho la imagen. Hay caras se han caído por 10 segundos. Exacto, y son cosas que es normal que pasen, o sea, todo el mundo ha tenido un mal día, todo el mundo ha tenido una mala situación donde no se entienden, ¿cierto? Entonces, entender que eso es normal también te ayuda a entender que pararlo también es normal, parar la sesión, o si definitivamente no te gusta trabajar con la persona, porque también es como te sientes como productor, no es como que te voy a lamer los zapatos porque estamos trabajando juntos y yo te estoy cobrando cero, o sea, claro. Cero. O sea, si yo no voy a trabajar bien contigo en este momento, porque lo que me está haciendo me está incomodando, y yo sé que gracias a eso no voy a entregarte lo mejor de mí, paremos, si quieres busca otro lado, no hay ningún problema, ¿cierto? Y eso como experiencia es muy enriquecedora. O sea, todo lo malo que pasa, malo en teoría no es malo porque tú estás aprendiendo. Todas esas experiencias que pasan son necesarias. De hecho es más preocupante cuando lleva un productor una racha, un montón de sesiones todas buenas y no le pasa nada así malo, como que un artista llegue y le digan, no, es que está, ¿cierto? Es mucho más peligroso porque no se está preparando para lidiar con eso. Y más adelante, muchos artistas, entre más experiencia tienen, suelen tener... los egos y todo. Sí, ahí suele haber una pelea de egos muy brusca en la industria realmente, entonces que últimamente pues estamos trabajando como en que ser más compañeros y todo eso y me parece increíble, pero hasta el momento toca lidiar con todavía egos muy altos, entonces uno tiene que estar, como te digo, muy preparado para eso, y esas experiencias a un productor emergente me parece increíble que le pasen, me parecen increíbles porque son necesarias. ¿Y alguna vez te llegó a pasar algo similar? O sea, un cliente muy complicado que esté ahí clavado, que tengas pesadillas todos los días con esa persona. No, bueno, no tengo pesadillas con las personas, no, pero sí han sido situaciones pues como o malucas que, como te digo, donde uno llegue y actúe de una manera de pronto maluca, pues se hubiera prestado para que el problema se creciera mucho más. Ahí toca como te digo, ser muy inteligente y saber que esas situaciones son normales que pasen. Y ya saber de a poco cómo lidiar con ellas, que como cada caso está independiente, de pronto no me atrevo como a decir, no, debías hacer exactamente esto, porque es que puede que una decisión de temas que de pronto no estoy enterado dentro del contexto, pues te afecte mucho, ¿sí me entiendes? Sí. Puede que sea muy brusco como la decisión, entonces por eso te digo, analiza muy bien lo que está sucediendo, analiza el contexto y mira cuál de pronto es la decisión más sana para que el problema no se crezca y ya. Y respecto, porque hay muchas personas que están encamadas, productores, sí, con sus amigos, familiares. ¿Tú qué opinas de eso de mezclar lo laboral con lo personal? Todo eso va arraigado a la misma nivel de inteligencia que digo, es que eso va a pasar mucho y más en un proceso emergente de un productor que como
uno normalmente trabaja con colegas, trabajas con panas también, entonces uno, es muy fácil decirle al pana que haga el estudio y nos parchamos, y entonces pasa lo mismo de que se enojan porque no está quedando como les gusta. Entonces son dos panas que empezaron a trabajar porque ya estaban trabajando, y los dos se enojaron porque no, este no está haciendo lo que me gusta, no, este no está quedando bien, no, este no me sabe grabar, no, este no me sabe entender. Entonces ya son dos panas que querían trabajar juntos por un sueño, se enojaron y se alejaron. Claro. Eso también es normal que pase, y tiene que pasar para que se entienda por qué es importante alejar una cosa de la otra. Y eso no es algo que yo te pueda decir, no, mira, se hace así. Es algo que usted tiene que aprender a controlar con el tiempo y con las situaciones. Cuando pasa eso, tú entiendes por qué es importante no agravar la situación, porque ya entiendes que puedes perder un amigo, ya entiendes que puedes perder innecesariamente, porque una cosa es trabajo y otra cosa es un amigo. Tú puedes tener un amigo que es muy bueno para ir a parchar, porque te hace reír mucho, porque cuando parchan es un momento increíble, se entiende muy bien con tus panas, con tu familia, lo que sea, pero al momento de trabajar el pana es muy relajado y no sirve, ¿cierto? Entonces, qué bacano cuando, y casi digo una palabra, qué bacano cuando vayamos a ir a cine, vayamos a ir a tomar, vayamos a hacer esto, pero cuando vayamos a trabajar, no me gustaría tenerte en cuenta, porque así como no me gusta tenerte en cuenta para trabajar porque no eres tan serio, hay gente también que es muy buena para trabajar, pero no para ser buen amigo. Entonces, eso es verdad. Las cosas invertidas hay que también tenerlo mucho como en cuenta de eso, y es normal, son cosas, uno va perdiendo mucha gente en el camino y uno va ganando mucha gente en el camino por lo mismo, y hay gente con la que uno empieza trabajando y se quedan amistades, hay gente con la que uno empiezan amistades y no termina trabajando, es muy raro. Pero sí, es normal, ese tipo de cosas pasan. Y también es necesario que le pase, es necesario que pase para seguir creciendo. Bueno, y antes de terminar este podcast, te tengo una serie de preguntas rápidas que tienes que responder en menos de 10 segundos. Yo soy muy malo para eso, Uy, no. Bueno, empezamos. Artista favorito. Illenium. Álbum favorito. Me mataste horrible. No, en serio, me mataste. Bueno, productor favorito. Es que Illenium es artista y productor, entonces dos por uno. Pero digamos que Tiny, pues, porque bestia. Y Sky. Y en ese caso, ¿cuál es su canción favorita de...? todos. Y Chainsmokers. Si alguno de esos pudiera verlo en vivo, ¿cuál sería? ¿Ah? Si alguno de esos pudiera verlo en vivo, ¿cuál sería? No, Illenium es que siempre ha sido mi sueño ver Illenium. Es porque yo soy un amante de la música electrónica, entonces... Y en plan de que dijera, ve, hay una oportunidad de que puedas hacer un tema con él. ¿De una? ¿Lo harías o no? De cabeza. De cabeza. Como que esa pregunta. Por Dios. Obviamente me moriría de la pena porque... Dios mío. Pero sí, claro, no, de para arriba. ¿Plugin favorito? Plugin favorito. Plugin. No, menos de 15 segundos. Plugin favorito. Piensa. Digamos que el Kickstarter. ¿El Kickstarter? Sí. Entonces full sidechain full electrónica. Sí, claro, me encanta el sidechain para todo. Si te dijeran de que hay que eliminar entre el Deep House y el Techno, ¿cuál eliminarías? El Deep House. Que ya no existe en la faz de la Tierra. El Deep House, el Techno es más... Más su onda. Sí. Si te dijeran de eliminar entre el merengue y la bachata, ¿cuál eliminarías? El merengue y la bachata. La bachata muy sabrosa. ¿Bailas? Sí, claro. Sí. Pero no me voy a poner a bailar. Bueno, Lex, un gusto. Te vaya bien. Gracias. Aquí saben, un duro, un grande aquí en Electric Fucking Machine. Entonces, te espero para otra entrevista. Y ya saben, estén atentos, síganos en todas las redes sociales aquí en Nexus, porque se vienen más capítulos de esta gran serie.